buenos días y feliz sábado a todos aquellos que se están uniendo a nosotros al programa de Escuela Sabática de la Iglesia de Manteca aquí en California. Donde quiera que usted se encuentre a través de esta página de Facebook y nos esté viendo, usted es bienvenido a nuestro programa. Y para iniciar nuestro programa vamos a orar. Te damos gracias, oh Señor, por tus bendiciones, porque tú eres, oh Dios, el creador de los cielos y la tierra, y no hay otro Dios en todo el universo igual a ti, porque tú eres el único Dios. Señor, te adoramos y te reconocemos en este día, porque este es el día en que tú has designado para que vengamos a adorarte como día sagrado de adoración. Te pedimos, Señor, que bendiga a todos aquellos que se están uniendo a nosotros en esta plegaria, en este pedido, Señor, de reconocimiento a tu supremacía, de que tú eres el dueño de todo cuanto existe y nosotros somos tu siervo. Bendícenos, oh Dios, y todo esto lo pedimos, no porque hay méritos o logros o cosas que hayamos hecho, sino porque tú nos has redimido en Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Para continuar nuestro programa de Escuela Sabática, gracias por regresar con nosotros en nuestro programa de Escuela Sabática. Y estamos estudiando la lección número 7, la derrota de los asirios. El texto bíblico de esta mañana de la lección es: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. En esta lección vamos a estar estudiando el clamor de un rey ante crisis que se presentan en una situación difícil de su pueblo. Esta lección va a estar basada en Isaías capítulo 36 al 39. En Isaías capítulo 36 podemos ver cómo la amenaza de un rey asirio manda a sus ministros a desafiar al Dios de Ezequías, y cómo trata de persuadir a los líderes y al pueblo de que no crean en su rey ni crean en su Dios. Isaías 37 nos habla de cómo Ezequías recibe esta mala noticia, ora ante el Señor, lleva esas plegarias ante el Señor, presenta su plegaria, lleva esas cartas que le trajeron los asirios de amenaza, de destrucción. Y Isaías 38 nos habla de cómo el rey Ezequías se enfermó durante ese periodo de tiempo y Dios había dicho a Ezequías que iba a morir. Pero Ezequías ora al Señor y Dios responde su oración y Dios le prolonga 15 años de vida. Y por último, Isaías 39 nos relata el salmo que Ezequías proclama de su liberación de su enfermedad. Es maravilloso. Y lo interesante aquí es que el texto dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que creó los cielos y la tierra. Esta lección comienza con las ataduras que tiene Ezequías ante el rey asirio. Hay que recordar que Acaz, padre de Ezequías, dejó el reino de Judá en un reino subyugado por los asirios. Tenía que pagar tributos. Entonces, varias naciones como Babilonia, Siria, Egipto, se rebelaron contra Siria. Y en ese tiempo aprovechó Ezequías que aparentemente el reino asirio estaba como en decadencia y trató de rebelarse contra el rey de Asiria, porque había que estar pagándole tributo, oro, riqueza, toda la riqueza había que estar pagándosela a este rey. Sin embargo, el rey de Asiria, mientras estuvo peleando contra los egipcios, los sirios, etcétera, y lo derrotó, llegó un momento en que el rey Asiria llegó a la misma puerta de Jerusalén para destruirla. Y es en este momento, en esa escena precisamente, que comenzamos
a ver la situación que se relata aquí en Isaías capítulo 36 al 39. Y nosotros leemos allí que a los 14 años, segunda Reyes 18:13, dice que a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Son las ciudades que estaban alrededor de Judá. Es decir que, y está en Isaías 36:1. ¿Cómo se preparó Ezequías para el enfrentamiento contra Asiria? ¿Qué haría un rey si sabe que está rodeado, que lo van a atacar? Y otra cosa que hay que tomar en cuenta en relación a los asirios era que no solamente los asirios conquistaban las naciones, sino que destruían las culturas. Es decir, los asirios borraban todo aspecto cultural de los pueblos. En otras palabras, tomaban a una familia y la dispersaban entre los pueblos, de tal manera que esa cultura que se borrara de la faz de la tierra, lo mezclaban y lo deportaban, se lo llevaban cautivo y lo repatriaban a diferentes naciones, lo regaban, de tal manera que no pudiera que subsistir esa cultura y se borraba de la faz de la tierra. Eso pasó con las 10 tribus de Israel, que fueron cautivas por los asirios. Hoy no tenemos nada de historia de esas 10 tribus, el reino del norte, Samaria, donde estaban las 10 tribus que los asirios conquistaron. Y esa misma situación le iba a pasar, según los pronósticos asirios, a Judá. Recuerden que Dios le hizo la promesa a David. Dios le dijo a David que su trono iba a ser como permanente y que del trono de David iba a salir ¿qué? El Mesías. Entonces, los asirios, si conquistaban Judá, ¿qué iba a pasar? Iba a desaparecer esa promesa del Señor. Nosotros vemos aquí que en Isaías, en 2 Crónicas 32, 1 al 8, Ezequías reunió al pueblo, convenció a todos y comenzaron a reconstruir los muros de la ciudad, reconstruir los estanques, los acueductos, hacer espadas, lanzas, todo eso, fortificó, dice allí todo. Y después dice Ezequías que después de todo eso le dijo a sus capitanes, versículo 6 del capítulo 32, lo siguiente: y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y lo hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y con él está el brazo de la carne, el brazo humano, mas con nosotros, hermanos, está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hay que reconocer que el papá de Ezequías, Acaz, se rebeló contra los asirios e hizo que tomaran cautivo a Reca y a Resín, el reino del norte y el reino de Siria, y que pagó tributo. Ahí fue que comenzó el tributo hacia Siria. Y que el papá de Ezequías, Acaz, dijo que Tiglat-Pileser III era su papá y que era su amo. Y hasta se arrodilló, y aparece, se arrodilló ante este rey. Y fue, entonces ahora Ezequías hereda eso de su papá. Es decir, que las decisiones que hacen los padres traen algunas veces consecuencias en su descendencia, como el caso aquí de Ezequías, que heredó este problema. Pero lo interesante aquí es que Ezequías confía ¿en quién? En el Señor. Y nosotros leemos aquí que entonces los asirios, cuando ven que Ezequías reconstruyó los muros, entonces le mandaron su representante, los cancilleres, los comandantes de relaciones exteriores, a hablar con el secretario de Ezequías, el tesorero y el canciller, el de relaciones exteriores. Y en esa reunión podemos ver lo que dice allí, segunda crónica, está en Isaías 36, 2 al 20.
Pero voy a leer 2 Crónicas, los versículos 32 al 9 al 19, lo que dice la palabra de Dios allí rápidamente. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rasaces, al Rasaris y al Rasace, con un gran ejército, desde Laqui contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcia, el mayordomo, y Segna, escriba o el secretario, y Joa, hijo de Asad, canciller, en otra palabra, de relaciones exteriores. Y le dijo el Rasace: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dice, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en ese báculo de caña cascada que es Egipto. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es ese aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? En otras palabras, Ezequías en Jerusalén destruyó todas las estatuas e ídolos que hizo su papá y que hicieron los otros reyes en el pasado, incluyendo el que estaba en el templo. Y ahora, que eran dioses que los hombres habían creado, no Dios, no eran Dios, sino dioses de madera, de palo y de piedra, que no tienen fuerza ni poder. Y hoy la gente hace dioses ¿de qué? De madera, de palo, y creen en una Virgen, en un Jesucristo que no es Dios, y creen en santos, en San Lucas, en San Pablo, y yo no sé cuántos santos, y lo hacen de piedra, y lo adoran. Y creen que es el Dios del mar, el Dios de los militares, el Dios yo no sé de cuánta cosa, que no son dioses, criatura humana. Por lo tanto, no son dioses ni tienen fuerza ni poder. Y Ezequías quitó esos dioses en aquella época y nosotros hoy debemos también ¿qué? Destruir esos dioses. Y ahora este señor le dice allí, sigue hablando y le dice que ¿quién es Jehová para librarlos? Si ellos han destruido a todas las ciudades que están allí y la han erradicado. ¿Y quién es Ezequías? Para que confíes en su fuerza, porque el rey de Asiria dice que es bueno, el rey de Asiria te puede alimentar con pan, con agua, y te va a dar la leche, la tierra que fluye leche y miel, dice él. Y dice allí el rey de Asiria también lo siguiente, versículo 32, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viña, tierra de oliva y de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Serfabaín, de Gen y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano, oh Jerusalén? Esto dice, y entonces lo grande del caso es que estas personas no le están hablando en el idioma asirio, le están hablando en el idioma hebreo, judaico. Y entonces le dice, mira, pero no nos hablen en el idioma judaico para no atemorizar al pueblo. No, entonces ahí ofende y dice todas las maldiciones posibles contra el reino. Es decir, en otras palabras, es una propaganda de humillación. Es una propaganda, inclusive le dice que busque jinetes, busque 200,000 personas y le va a dar 200,000 caballos para que lo monten, para que enfrente al rey de Asiria. En otras palabras, lo está desafiando en el poder, es un poder persuasivo en el contexto de que nadie puede resistirlo, ni en la fuerza, ni en la capacidad militar, y ciudades fortificadas como Laquis, que estaba a 48 kilómetros de allí, fue destruida. Es decir, que ellos sabían lo que los asirios le hacían. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Ezequías le había dicho, según Ezequías, Isaías 36 al 37:4, que Ezequías le había dicho a sus mayordomos, a su tesorero y secretario,
que no le respondieran palabra, sino que callaran y que confiaran en Jehová. Y ellos no respondieron palabra. Tomaron esas ofensas, las llevaron ante Ezequías. Y Ezequías en el capítulo 37 dice allí el mensaje que puso esas blasfemias contra Jehová y contra su pueblo. Y oró y se inclinó al Señor. Y oró profundamente y clamó. Y oiga lo que dice esto. En la oración de Ezequías que nosotros encontramos allí, utiliza el versículo de memoria. Voy a buscar aquí. Isaías 37 dice, y vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y le dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por la palabra que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Si usted nota allí, que a pesar de que este rey había dicho todas esas malas palabras contra Ezequías, dice Isaías 37, 14, 16 lo que hizo Ezequías. Y tomó Ezequías la carta de mano de los embajadores y las leyó. Y subió a la casa de Jehová y la extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Y Dios escuchó y sigue hablando la oración, pues no la voy a leer toda. Pero lo que sí sabemos es que ya que Ezequías había hecho todo lo preparativo de la guerra, las armas, había fortificado la ciudad, tenía la gente, sin embargo, el arma más poderosa de Ezequías estaba en Jehová. Él no confiaba ni desconfiaba del Dios. Y en el Museo Británico, por ejemplo, aparece un mural donde dice que, de acuerdo con Sennacherib, según los informes de sus anales, tomó 46 ciudades fortificadas, asedió a Jerusalén e hizo de Ezequías, el judío, un prisionero en Jerusalén, su residencia real, como un pájaro en una jaula. Sin embargo, no conquistó a Judá. ¿Por qué? A pesar de todos los monumentos y propaganda que hizo Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, y todas las cosas horribles que hizo, Dios le dijo que él no iba a levantar saeta ni espada en Jerusalén. Y el relato bíblico nos narra que Dios en un día mató a 150,000 asirios, 185,000 asirios en una sola noche. Y esto lo encontramos allí en Isaías 37, 7 al 38, pero en los últimos versículos, leo allí al final, lo que dice, versículo 35, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, que estaban acampando en los alrededores de Jerusalén. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su Dios, Dios de madera y de plata, de criatura humana, hechura de los hombres, sus hijos Adremelet y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Arad, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. En otras palabras, el orgullo de Sennacherib no lo libró de la muerte, y muerte de espada, como había profetizado Isaías. Y no lo libró su Dios que estaba ahí en su templo, porque era un Dios que
que no tenía poder ni fuerza. Hoy en día la gente hace dioses de madera, de plata, y el Dios del mar, el Dios del cielo, el Dios de la montaña, el Dios, y tienen un Dios para cada cosa. Sin embargo, nosotros no confiamos en dioses hechos por el hombre. Nuestro Dios es un Dios invisible y es un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. No se puede encerrar en un cuerpo de madera o de yeso o de hueso o de lo que usted quiera construirlo. No lo puede cargar como un amuleto en el hombro. Ni se puede arrodillar ante un muñeco que no ve ni oye, ni tiene poder ni fuerza. Nuestro Dios sustenta el universo. Nuestro Dios crea las galaxias y las sustenta y nos da vida a nosotros. Ese es el Dios en el cual creía Ezequías e Isaías también. Y es el Dios que debemos creer tú y yo. Un Dios todopoderoso. Un Dios que no importa que venga la enfermedad, como en el caso de Isaías. Nosotros encontramos allí que Isaías enferma en el capítulo 38. Y en ese capítulo nosotros vemos lo que Isaías ora al Señor en medio de su asedio de los asirios, en medio de las crisis psicológicas que puede tener uno de esa propaganda fea de un rey tan perverso. Y aquí que dice 2 Reyes 28 al 10, y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Y dice allí: y te libraré, Isaías 36, 6 al 8. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí que yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol. En el reloj de Acaz 10 grados, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido. Como podemos ver aquí, hermanos y amigos, los babilónicos mandaron, Merodach Baladán mandó representante a Ezequías para verificar el gran milagro de que Dios había sanado a Ezequías, pero también un Dios que podía, ¿qué cosa? Retroceder el sol. Retroceder una señal en el cielo. ¿Qué Dios podía hacer eso? Detener el sol 10 grados. Y quiso ver qué señal era, qué Dios tan poderoso podía retroceder el sol. Y allí, cuando esos representantes de Babilonia fueron a Ezequías, Ezequías cometió un error. Dios puede hacer grandes milagros en tu vida, puede hacer grandes cosas en tu vida, salvarte de un poder extraño. Sin embargo, puede tener una cosa: que a pesar de que Dios puede obrar poderosamente en tu vida y salvarte, Dios no pasa por alto tus pecados. Y en el caso de Ezequías, él cometió un pecado. Porque él, cuando fueron los representantes babilónicos, le enseñó toda su riqueza, todo su orgullo, todo los tesoros que tenía en su casa. Sin embargo, ¿qué pasó? No le habló ni le presentó a su Dios. Y por cuanto Ezequías no le presentó a su Dios ni la grandeza de su Dios y lo que el Dios había hecho de salvarlo de los asirios y lo que Dios había hecho de detener el sol, Dios le dijo: mira, por cuanto no me reconociste ante estas naciones, tus hijos y tu descendiente irán cautivos a Babilonia. Y Ezequías, a pesar de todo eso, aceptó lo que Dios había dicho. Sin embargo, nosotros debemos entender una cosa: no es lo que nosotros queremos, ni el Dios que yo quiera crearme para yo obedecer. Es el Dios creador de los cielos y la tierra. Dice lo que hay que hacer y usted debe seguir. Ojalá que Dios te bendiga en esta mañana y te guarde. Gracias por continuar con nosotros. Ahora les invitamos a orar. Te damos gracias, oh Señor, porque tú nos has bendecido.
y nos ha engrandecido con tu palabra. Y en las promesas que encontramos en el libro de Isaías, vemos cómo Dios libra a su pueblo en medio de un enemigo aterrador. Y cómo Dios hace promesa de preservar a su pueblo y a un remanente. Hoy, como remanente de los descendientes de Isaías, por la fe, estamos hoy aquí parados, confiando en el Dios que creó los cielos y la tierra. Y no confiamos en dioses de madera, de plata, de oro o de bronce o de cualquier otro material de creación humana. No creemos en nada hecho por el hombre que se pueda ver. Creemos en el Dios invisible, creador de los cielos y la tierra. El Dios que nos ha hecho y que por su poder vivimos, por su poder nos sustenta y por su poder subsistimos. Gracias, Señor, porque tú nos has amado. Dirige a tu iglesia en esta hora y acompáñanos. Y ahora, Señor, continúa con nosotros en este programa de la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos concluido con la primera sección de nuestro programa de la iglesia. Servicio. Que Dios le bendiga.